volver a dar. Ok, entonces tenemos el caso de un gusano como el que están viendo aquí, se llama Urechis caupu. Él vive formando una tubería en el fondo del mar. Él tiene estas cosas, ven que se ve gordito y flaco en algunos sitios del cuerpo. Esos son engrosamientos que se van desplazando a lo largo del cuerpo y de esa manera el agua circula a lo largo del cuerpo, porque el animal encaja perfectamente en el tubo que él construye. Entonces, las pulsaciones a lo largo de su cuerpo hacen que el agua se desplace desde la boca, que la ven aquí, hacia el ano, que lo tienen aquí. De tal manera que él está cubierto con una película pegajosa y el agua que entra por el sifón va a dejar las partículas pegadas al líquido, a la cubierta pegajosa, y luego él absorbe la partícula pegajosa y digiere las partículas que hay pegadas allí. Pero en el mismo hueco pueden vivir otros organismos. Aquí ven un cangrejo pinotérido del género Pinoteres, la familia Spinoteridae. Está ¿reconocen estos organismos que está sobre el cual está el cangrejito? ¿No lo reconocen? Son cirrípedos del género Balanus, pueden ser tamalos o balanus. Estos organismos son crustáceos que se pegan y forman esta especie de volcancito. Y esa raya que ven es porque tiene dos valvas. Estas valvas se abren y salen las patitas. Las patitas filtran partículas que hay en el mar, en el agua de mar, y las llevan a la boca que está en la base de las dos valvas, ¿no? El problema de estos organismos, los cirripedios, es que se fijan a todo organismo sólido, toda estructura sólida en el mar, sobre todo los barcos. Entonces, el casco de los barcos se llena de estos organismos y eventualmente hacen que la resistencia a la navegación aumente mucho, porque el agua circula muy mal entre ellos y hace que el barco consuma mucho combustible. Y el combustible es costoso. Entonces, cada tanto tiempo hay que varar el barco. Lo han visto como los barcos durante los periodos de alta marea y baja marea los paran en la zona cercana al Parque de la Madre. ¿Lo han visto? Como el barco queda inclinado, expuesto el casco, y lo pueden limpiar con unas espátulas, luego lo pintan y cuando llega la siguiente marea, el barco pues espera a que vuelva a bajar la marea y lo pintan del otro lado. Estoy seguro que todos lo han visto porque cuando vamos en el autobús de cualquier sitio hacia la universidad, pasamos frente al Parque de la Madre y vemos como durante los periodos de muy baja marea, los barcos los están teniendo allí, dándole mantenimiento a los cascos. Entonces, a la derecha vemos una almeja que se llama Cryptomia californica. Esta también vive dentro del hueco del tubo que produce el Urechis. Aquí ven un gusano poliqueto de la familia Polinoide, y a la derecha ven un Palemon serratus, que es un cangrejito, un camarón, también vive como comensal en el hueco. Solo que aquí no sé si ellos se benefician por la corriente que crea el gusano. Este es un gusano, es un anélido que crea esta corriente y le brinda albergue a estos organismos. Ellos se benefician, pero yo no sé si el gusano se beneficia, ¿no? Entonces, pero si el gusano es neutro, se llamaría un neutralismo o amensalismo, donde uno se beneficia, como los que están aquí, los cuatro que están viendo, pero el gusano pues no se beneficia ni se afecta, ¿no? Luego, ¿qué otro tipo de simbiosis tenemos? Parasitismo. Ok, el parasitismo. Vamos a ver, bueno, no me mencionaron esta. Antes de ver parasitismo, vamos a ver las zooxantelas. Las zooxantelas son dinoflagelados
endosimbiontes de animales marinos y protistas. Pueden formar parte también, formar simbiosis con otros protozoarios. Por lo general son dinoflagelados, aunque otros tipos de algas como diatomea también pueden constituir simbiosis de esta naturaleza. Generalmente son adquiridas por los hospederos por ingestión directa y se multiplican a continuación en los tejidos de los hospederos, proporcionando nutrientes diversos, carbohidratos, oxígeno, la zoosantela y la tridacna. ¿Han visto estas almejas gigantes del Pacífico? La han visto a lo mejor en fotos o a veces las comiquitas, ¿no? Aquí ven un pedazo de tejido de la zoosantela en el borde. Vamos a ver si les puedo mostrar una foto de una tridacna. Se pone tan lenta la máquina que no me va a dejar. Bueno, pero imagínense una almeja de esas que en las comiquitas el buzo mete el pie y la almeja lo tranca y se queda con el pie adentro. Esa almeja muy grande vive enterrada en el fondo y parte de las branquias sobresalen y están en simbiosis con estas zoosantelas que estamos viendo. Entonces la zoosantela recibe luz, el animal le provee CO2, con la luz y el CO2 ellas son capaces de producir carbohidratos, grasas, proteínas que le suministran a la almeja. En el caso de los corales o de las anémonas, también tenemos, aquí vemos un coral, vemos ese color azulado, es producto de seguramente es radiación con luz ultravioleta, para que vean cómo se distribuyen las zoosantelas en ciertos sitios del coral. Aquí vemos entonces un esquema, dice anatomía de un pólipo de coral. Fíjense que el coral es una gran masa de carbonato de calcio, aquí se llama el esqueleto. En la parte externa hay unas cavidades donde va a encajar el cáliz, aquí lo llaman cáliz, que es la estructura del animal. El animal está formando parte de la superficie del coral. Es decir, que el coral, la piedra del coral está cubierta con tejido animal. Ese tejido animal se va sintetizando progresivamente por las células que están aquí en la base del coral, ¿no? Entonces vemos que aquí vemos un pólipo, vemos la boca, ellos se alimentan en un 30-20% de organismos planctónicos, porque estos tentáculos tienen, como lo vamos a ver en las próximas clases, tienen nematocistos que se disparan, atrapan partículas como pequeños crustáceos, copépodos, cladóceros, larvas de diversos organismos, y el nematocisto queda, tiene como un hilo, de tal manera que atrapa la partícula y luego queda amarrada la partícula. Y luego el animal absorbe la partícula y se lleva a la boca la partícula que quedó atrapada. Pero eso apenas constituye el 20 o 30% de su alimentación. El grueso de la alimentación del coral depende de esto que vemos aquí. Están viendo cómo hemos ampliado el tegumento. Vemos que la parte externa tiene las células donde el hematocito está guardado, lo ven que está enrolladito con un hilo. Aquí no vemos bien, cuando toque la clase lo vamos a ver mejor, que la punta es un dardo que se dispara y se inserta en el cuerpo del organismo que queda atrapado, y aquí vemos el hilo con el cual va a quedar pegado al coral, ¿no? Entonces, en la base de esto tienes unas estructuras donde las zoosantelas están resguardadas. Ellas no se digieren, ellas están allí. El animal lo que usa es los productos de la fotosíntesis y le provee entonces, como mencioné antes, el CO2 y la luz. Pues hace falta que el coral esté en la zona fótica. Eso sí, los corales hermatípicos, que son los que forman arrecife, van a estar en los primeros 10 o 15 metros de profundidad.
más abajo no hay suficiente luz y no hay corales hermatípicos. Hay corales, pero no forman arrecifes. A veces uno puede conseguir corales a 500, 600 metros de profundidad, pero obviamente si la luz llega hasta los 200 metros, pues a esa profundidad es la oscuridad permanente y el coral pues va a tener una dieta enteramente heterotrófica. Pero los corales que forman arrecife son los que están asociados con zooxantelas y van a estar en los primeros 10 o 15 metros de profundidad en las zonas costeras tropicales. Requieren que haya una temperatura por encima de los 25 grados para que puedan vivir. Ok, entonces vemos que aquí tenemos una simbiosis entre el coral y los dinoflagelados, que son las zooxantelas. Bien, vamos ahora con lo que acaba de mencionar. No fue Bielka, alguien, creo que fue Johanna. ¿Quién lo mencionó, lo del parasitismo? Bueno, no importa, una de las compañeras lo mencionó. Bien, entonces, en el parasitismo tenemos, son ciclos complejos porque tenemos un hospedero definitivo terminal que puede ser el mamífero, tenemos un hospedero intermediario que puede ser un camarón, un caracol o un crustáceo. En el caso de el mal de Chagas, el mal de Chagas es un protozoario flagelado. Fíjense, les he hecho una historia. Estaba yo dando clase a los profesores de la Facultad de Medicina en la UTM. Había agrónomos y había médicos. Entonces, uno de los médicos era cardiólogo y en los cursos pues damos un receso y en el receso me acerco al cardiólogo y le pregunto, doctor, ¿cuál es la enfermedad cardíaca más común aquí en Manabí? Yo pensaba que me iba a decir ¿cómo se llama cuando el corazón se llena de grasa? Las arteriosclerosis. Porque yo veo que a ustedes aquí en Manabí les gusta mucho comer grasa. Uno ve las ventas de parrillas en la calle que huelen riquísimo, pero cuando uno se acerca ve que es piel de cerdo con una gran cantidad de grasa y plátano verde asado. Entonces yo pensaba que el médico me iba a decir eso y no. ¿Saben lo que me dijo? Que la enfermedad más común cardíaca en Manabí es el mal de Chagas. El mal de Chagas es una enfermedad que se produce por el tripanosoma, que es un flagelado, que tiene un ciclo complejo entre el mamífero, que pudiéramos ser nosotros o cualquier otro mamífero, gatos, perros, zarigüeyas. ¿Cómo llaman a la zarigüeya aquí? Así lo llaman, que tiene es un marsupial que tiene el rabo pelado. No existen zarigüeyas en Ecuador, tiene que haber zarigüeyas en Ecuador. José Andrés, ¿no conoce las zarigüeyas? Sí, biólogo, sí. Sí, las he visto. Se llaman así en Ecuador, zarigüeyas. Sí, sí. Ok, bien. Entonces, el mamífero constituye el hospedero terminal, el insecto constituye un hospedero intermediario. Entonces, el insecto vive en las casas de caña y las casas de caña son muy comunes en Manabí, más comunes que en otra parte del Ecuador. Entonces, en la noche, el insecto sale a comer, el chupasangre, es un insecto que tiene un estilete, lo inserta y cuando chupa la sangre, defeca. Y al defecar del intestino salen las larvas del parásito. Cuando uno se rasca por la picada, pues la gente está durmiendo, uno se hiere la piel y al herirse, por allí penetra el organismo y circula por la sangre hasta que al final se aloja en el corazón y provoca un corazón muy grande. La gente que tiene mal de Chagas suele morir entre los 40 y los 50 años, producto de, sobre todo en zonas campesinas donde está, hay menos acceso a la medicina moderna.
Yo creo que el mal de Chagas ya hace tiempo debería haberse erradicado. Pero miren, les comento lo que me dijo el médico cardiólogo, que las casas de caña constituyen un problema porque la caña se usa sin tratamiento previo, sino que pican el bambú, construyen las paredes de caña, el techo puede ser de zinc, pero en las paredes es donde está el animal, el insecto viviendo y sale a comer de noche, pues. Pero si lo tratáramos con insecticidas o como está construida la casa frente a la Facultad de Arquitectura. ¿La vieron cuando la estaban construyendo? Donde funciona ahora la unidad de, ¿cómo se llama eso? De atención a los estudiantes que tienen discapacidad. ¿La han visto frente a la Facultad de Arquitectura? Esa casita bien bonita que está hecha de caña. Sí. Ok, pero fíjense que originalmente eran paredes de caña, pero las cubrieron con concreto. O sea, le echaron cemento. Todavía queda cierta cantidad de caña arriba y no hay duda que se ve muy bonito, pero esa caña ha sido tratada con barnices, de tal manera que se dificulta el alojamiento del insecto y se evita de esa manera que, aunque allí no duerme nadie, ¿no? Pero si durmieran, pues hay menos riesgo que una casa de caña normal. Pero si ustedes se fueran por los campos, tipo cuando llegamos cerca de Rocafuerte, en las afueras de Puerto Viejo, van a ver muchísimas casas de caña. Cuando uno va hacia Cojimíes, Jama, toda esa zona, San Vicente, hay muchísimas casas de caña. Entonces no hay duda que el médico me estaba diciendo la realidad que le toca vivir como cardiólogo, ¿no? Entonces, en este caso les puse la bilarcia, el esquistosoma es otro parásito, en este caso es un... Ok, es un turbelario, no es un protozoario, sino es un turbelario, un turbelario, tremátodo, perdón. Empecemos que el hospedero es un mamífero, él se aloja en el intestino, en la vejiga, con las heces se expulsan los huevos eclosionan al llegar al agua y liberan los miracidios. Los miracidios es una larva que penetra dentro del caracol. El caracol, allí va a ocurrir varias generaciones, los esporocistos, aquí vemos cómo la célula está llena de esporocistos, esto se rompe y liberan las cercarias. Las cercarias son las que van a penetrar por la piel, rompen la piel y penetran dentro del hospedero, sobre todo cuando uno se baña en los ríos donde hay estos caracoles. En la clase pasada les hablaba de que mi tutor de doctorado estaba trabajando en África, tratando de usar mecanismos, controles biológicos, en este caso usando cangrejos que podían estar en una parte del país, en este caso Kenia, podían trasladarse de un sitio de Kenia al otro o llevarlos de otro país para introducirlos en los ríos y que destruyan el caracol. Al no haber el caracol, los miracidios no pueden continuar, se rompe el ciclo del parásito y de esa manera se puede controlar la bilarcia. Una vez que penetran la piel, las cercarias pierden la cola, vemos la colita aquí. Durante el petroceno se convierten en egistosómulas, ellas circulan, emigran a la vena porta del hígado y maduran en forma de adultos. El macho y la hembra van a constituir una pareja permanente, los adultos se emparejan y emigran a las vénulas de los intestinos o del recto, ponen huevos que son expulsados con las heces o las vénulas de la vejiga que son expulsados con la orina. Vemos aquí cómo la forma de los huevos cambia, pero son parecidas, ¿no? Entonces con eso se cierra el ciclo. Entonces, bueno, aquí vemos que los ciclos pueden ser complejos cuando tenemos varios hospederos. Hay algunos casos donde tenemos 3 hospederos intermediarios, 3 hospederos, uno definitivo, como puede ser un ave, un crustáceo y un caracol, o un pez.
En el caso, podemos tener el ave, el pez y el invertebrado. De tal manera que el ave defeca, el invertebrado se contamina, el pez come el invertebrado y se contamina con el parásito, y luego el ave se come al pez y se vuelve a contaminar, y así se cierra el ciclo. Aquí estamos viendo que tenemos dos componentes del ciclo vital del esquistosoma. En el caso de los céstodos, que fue lo que también les conté en la clase pasada porque me tocó vivirlo, las aves migratorias, cuando llegaban frente al río Orinoco, defecaban, liberaban los parásitos, y prácticamente todos los camarones que conseguíamos estaban contaminados con céstodos. Pero en otra oportunidad volvimos y no conseguimos un solo camarón contaminado. Se ve que las aves migratorias pues pasan por allí en cierto momento del año, y cuando no hay aves migratorias, pues el parásito no consigue, bueno, simplemente no hay los huevos del parásito para que contaminen al camarón. Bien, ok, con esto terminamos el repaso, un repaso un poco largo, por cierto, ¿no? Tengo una duda, ¿qué son en sí las esquistosómulas o eso que aparece ahí? Ya va, lo vuelvo a poner. Ok, dime. O sea, Dime mi duda era que qué son en sí las esquistosómulas. Ok, son estructuras en lo que el parásito se convierte cuando pierde la cola. Él es un tremátodo. Los tremátodos tienen ven que tienen una vesícula con la cual se pega a la pared intestinal, una en un lado y otra terminal. Entonces, esto lo llaman esquistosómulas. Es la cercaria, miren cómo se parecen a la cabecita de la cercaria aquí al centro, pero la cercaria tiene cola, la esquistosómula no tiene cola. Entonces ella va a madurar como adulto, y el macho y la hembra se van a constituir. Fíjense que el macho es chiquitito. Bueno, el macho, la hembra. Ellos están unidos y van a producir huevos, muchos huevos. Pero estos no son protozoarios, obviamente, estos son tremátodos, son organismos pluricelulares. ¿Resuelta la pregunta? Sí, gracias. Es que La, me parecía la estructura, o sea, similar a la de las esquistosómulas y la estructura más o menos de antes de que le creciera la cola. O sea, lo único era que perdía la cola, pero... claro, simplemente es como una cercaria, pero perdió la cola. Gracias. ¿Tú vas a salir? Sí. Tú vas a estar bien, ¿no? La barriga. La barriga. Bien, vamos a parar entonces, vamos a empezar a seguir con la siguiente imagen. Ya va, que no logro que se quede quieto. Es que se ve muy pequeño. Ahí lo ven bien. Sí, se ve bien. Ok, entonces vamos a comenzar con el estudio de los grupos de protistas. Originalmente se hablaba de los protozoos como un grupo relacionado entre sí, pero en la medida que se avanzó en la tecnología, en el uso de técnicas moleculares de ADN y ARN, se fue evidenciando que los grupos no estaban tan
tan asociados como se pensaba, y más bien la asociación era con grupos con los cuales hubiera sonado raro verlos. Por ejemplo, la asociación de los flagelados con las algas multicelulares como el macrocystis, algas verdaderamente gigantescas que pueden tener 100 metros de largo, ¿no? Entonces, hasta ahora, pues se ha agrupado a los protistas en 4 subgrupos: los flagelados, los ameboides, los esporozoa o apicomplexa y los ciliados. Entonces, vamos a comenzar por los ciliados. Tienen un ciclo de vida simple, muchos son de vida libre. Un ciliado típico es el paramecio. Son los más avanzados y parecidos a los metazoarios. Una diferencia que tenemos entre los protozoarios y las células de los metazoarios es que las células de los metazoarios, por la naturaleza multicelular, los metazoarios tienden a tener células más especializadas. ¿Sí? Toda célula cumple con los mismos procesos. Ellas, crecer, reproducirse, respirar, expulsar, alimentarse, expulsar la materia de desecho. Entonces, pero hay algunas células que se especializan en el caso de los metazoarios como organismos pluricelulares, que cumplen funciones específicas. Pongamos las células mamarias, de las glándulas mamarias, producen leche. Entonces son células especializadas en producir leche. Hay otras células como las células de reserva, los adipocitos, que se especializan en acumular grasa. Son grandes vacuolas de grasa. Entonces, en los protozoarios no vemos esos niveles de especialización, pero las células tienen que cumplir las mismas funciones de toda célula. Entonces, los organelos están presentes, pues como en toda célula, ya los discutimos en la clase pasada, vimos todas las células y lo discutimos también en esta clase. Los ciliados pues tienen cilios en toda su superficie. Los cilios se usan para la locomoción y para la alimentación. La superficie corporal está completamente cubierta de cilios y en algunos casos se reducen los cilios, pero se especializan. La pared del cuerpo de los protozoarios puede ser compleja. Tiene alvéolos, tricocistos, organelos. Los tricocistos, tricos viene de pelo, y son estructuras que se expulsan. Son como dardos que se emiten desde la pared del protozoario. La alimentación de los ciliados es por suspensión, pero también pueden atrapar bacterias, partículas orgánicas o pueden ser depredadores. En el caso de otros protozoarios y de otros organismos. Ya que les voy a mostrar uno. Ok, aquí lo están viendo. Dime, Bianca. ¿Se ve el organismo? Sí, sí se ve. Ok, entonces vemos que el paramecio,
Lamentablemente, pues no tenemos acceso a los microscopios, porque si no pudiéramos perfectamente tomar agua de los charcos que podían rodear a la facultad y montar una gotita con un portaobjeto sobre un portaobjeto y luego colocar un cubreobjeto encima y pudiéramos ver montones de protozoarios de vida libre, muchos de ellos ciliados. Entonces, ¿qué veríamos si tuviéramos esa suerte de tener acceso a un microscopio? Pues veríamos, en el caso de los a la izquierda vemos tetraimena, que es un ciliado, y a la derecha un paramecio, ¿no? Entonces, el paramecio vemos que está completamente cubierto de cilios, vemos que tiene un surco oral, o sea, hay una estructura por la cual el animal se alimenta, los cilios están aquí en el surco oral y conducen una corriente de agua que hace que las partículas alimenticias se acerquen hasta acá, y al final tenemos un citostoma. No lo vamos a llamar boca, pero sí, stoma significa de todas maneras boca, ¿no? O sea, sería boca celular, donde se forma la vacuna alimenticia, y sabemos que a esta vacuna alimenticia, como ya lo vimos, se le va a pegar una lisosoma que va a digerir las partículas y eventualmente los materiales de desecho se van a asociar al citoprocto. Procto es de ano. Pero lo curioso es que en los ciliados, tanto el surco oral como el citoprocto son fijos. O sea, dado un ciliado, vamos a tener un sitio donde exclusivamente se localiza la expulsión de las materias orgánicas de desecho y donde se ingiere el alimento. Otro sitio que es fijo son las vacuolas contráctiles. Las vacuolas contráctiles solamente están presentes en los protozoarios dulceacuícolas. ¿Eso por qué será? Perdón, tengo que decir, la vacuola contráctil es la que permite expulsar agua. Ella, aquí lo dice, vacuola contráctil en la sístole, es decir, ella se contrae y expulsa el agua, y en la diástole es cuando se dilata. Diástole viene de dilatarse, de llenarse de agua. Luego ya se contrae y expulsa el agua, y las vacuolas también tienen una posición fija en el organismo. Es decir, que tenemos aquí un citoesqueleto fijo, a diferencia de los protozoarios ameboides, donde el exoesqueleto no va a constituir estructuras fijas, porque el animal está cambiando de forma todo el tiempo. Ya a las 4. Falta medio cuarto de hora. Pero déjame 30 céntimos para ir al banco. ¿A qué banco le entrevista? No, al seguro, al banco no, al seguro. ¿A dónde es? En la Parque de la Madre. ¿Me dice cómo te corre? Bueno, entonces les preguntaba, ¿por qué solamente la vacuola contráctil está presente en los protozoarios dulceacuícolas y no los marinos? Eric, ¿te animas a...? No es para moverse. No. La vacuola contráctil solamente expulsa agua. Esa es su única función. ¿Cuál sería el equivalente en nuestro cuerpo? ¿Dónde controlamos nosotros el agua que ingerimos? Eric, cuando te vas a tomar la cerveza con los amigos, después de 4 cervezas, ¿qué pasa? Vas al baño. Me siento lleno. ¿Ah? Ok, entonces, la pregunta es, ¿por qué solamente los dulceacuícolas y no en los protozoarios que están en el mar? Esos no tienen vacuolas contráctiles. Por el nivel de salinidad, ¿no? El nivel de salinidad. Se supone que la vida surgió en el mar. Entonces, el citoplasma de los organismos vivos tiene una concentración salina muy parecida a la del mar. Obviamente, la del mar ha debido cambiar. Hace miles de millones de años, la concentración salina no necesariamente era la que tiene el mar ahorita, ¿no? Pero
obviamente era muy parecida, mucho más parecida a la que tiene el mar que la que tienen los ecosistemas continentales, ¿no? De agua dulce. Entonces, solamente en los organismos dulceacuícolas el agua ingresa por difusión simple porque su citoplasma tiene mayor concentración de sales que el medio exterior, entonces ese agua está entrando por difusión todo el tiempo y él necesita expulsarla con las vacuolas contráctiles. Okay. La reproducción en el caso de los ciliados dice que presenta un macro y micronúcleo, pero el macronúcleo no interviene en la reproducción. Durante la reproducción sexual, estos animales, el macronúcleo desaparece y solamente el micronúcleo es el que se divide en dos. Uno migra, el animal se pone en contacto. Vamos a ver las imágenes más bien. Ariel, esa imagen que tienes en la foto es un holograma, algo así. Sí. O sea que si uno se queda mirándolo un rato debería ver algo. Sí, es una jirafa. Una jirafa, pero yo lo que veo son manchas amarillas y verdes. No veo Pero bueno, nada. ¿ah? ¿A dónde hay que mirar para ver la jirafa? Buena pregunta. Vamos a ver si Ariel nos explica. Sí, pues hay que tener la imagen un poco más amplia y mirar directamente al centro. Y sí, sí se logra apreciar, yo sí la pude ver. Ya, pero ¿cómo se llama esa técnica, Ariel? No es un holograma, esto es otra cosa. Sí, no es un holograma, es otro tipo, no recuerdo el nombre, pero hace mucho tiempo lo puse por esa misma razón. Ya, para torturar a la gente que te ve. Exactamente. Bueno, entonces vamos a ver la reproducción. La mayoría de los dinoflagelados, la mayoría de los protozoarios se reproducen. ¿Lo están viendo? Creo que no lo están viendo. Ok, ahora sí lo ven. Ok, ¿se ve? Exxon, ¿lo ves? Sí se ve, sí se ve. Ok, entonces tenemos los dos protozoarios, los dos ciliados, se apegan, se ponen juntos, porque ellos van a compartir los núcleos, los micronúcleos. El macronúcleo degenera, como lo vemos en la parte B, el micronúcleo que tiene 2N se va a dividir y va a formar, se va a dividir dos veces, de tal manera que luego tenemos un micronúcleo estacionario y un micronúcleo móvil. Entonces el móvil se comparte, se fusiona y reconstituye un núcleo 2N, o sea, un núcleo diploide. De esa manera se comparten el material genético y se constituye un organismo como habíamos comenzado. Se mencionaba en la clase, esto aumenta la diversidad, pero fíjense que partimos de dos organismos y terminamos con dos organismos. Es decir, aquí lo que ha habido es compartición de material genético. Esto eleva la diversidad, mas no necesariamente es un mecanismo de reproducción.
luego, posteriormente, el animal tiene que dividirse por fisión, una fisión mitótica. Dice, los micronúcleos de cada uno de los conjugantes sufren 3 divisiones. Las 2 primeras son meióticas y se intercambian micronúcleos migradores. Esto se fusiona con el micronúcleo estacionario del conjugante opuesto para formar un sincarión o núcleo cigoto. Y luego se reconstituye el macronúcleo. Entonces, luego la división que realmente va a formar más individuos es división tipo fisión, tipo de división mitótica. Pero explicábamos que el compartir material genético aumenta la diversidad genética y eso le permite a estos organismos ocupar ambientes cambiantes. O sea, le aumenta la probabilidad de sobrevivencia en un ambiente que se está alterando continuamente. Y sobre todo, imagínense lo que es vivir en un charco, ¿no? Cómo los procesos de vida tienen que ocurrir a gran velocidad porque los charcos tienen una vida pues muy corta. Después de una lluvia puede durar unas horas o unos días. Entonces, el hecho de tener una alta variabilidad genética le permite ocupar pues, charcos en distintos ambientes. Ahora, ¿cómo se trasladan ellos? Pues muchas veces en el cuerpo de los pájaros, cuando el pájaro se sumerge en estos charcos, pues en las plumas lleva los protozoarios que los va diseminando por el ambiente, asimismo como ocurre con las plantas y las semillas de las gramíneas. Bueno, jóvenes, vamos a dejarlo hasta aquí porque me interesa completar. Luego nos vamos a ver qué día. Mañana, biólogo. Mañana, ok. De 2 igual, de 2 a 4. Bien. Bueno, entonces mañana vamos a ver si terminamos con esto y preparamos el deber para la semana que viene. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Nos quedamos con ganas de ver el pseudolograma de Ariel, pero me imagino que Ariel nos seguirá torturando el resto del semestre hasta que lleguemos a ver las jirafas, porque no nos vamos a quedar con esa. Voy a buscar otra, así que sí hay mucho. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? No hay dudas. Bien, entonces vamos a grabar, a terminar de grabar, paro la compartir y nos vemos entonces mañana a las 2 de la tarde. Lo que puedo hacer. Hasta mañana. Chao. Gracias, biólogo.